Síntesis en transmisión conjunta con Revista 110, Coral, Canal 8 de Altiz, 39 de UHF, Carivisión, Canal 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster, Revista 110 .online, síntesisrd.online, en internet con transmisión en tiempo real y en las respectivas cuentas de Facebook de Revista 110 y Síntesis. Estamos ya con nuestro invitado de hoy, el señor Víctor Bisonó. Don Hito, vamos a hablar con él, Michelle. Bien, vamos a darle la bienvenida a Hito Bisonó, quien nos hace el favor de acompañarnos. No, como dijimos en la presentación, dijimos que venía para que ya llegó, sino que ya llamó, ¿verdad? Porque esto de la tecnología es nuevo. Bienvenido a Síntesis, Hito. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y a través de ustedes con el mundo. Para mí es un placer siempre. Y por favor, de antemano, mi saludo a don Julio, que lo vi ahorita ahí siempre, con mucha energía. Eso me da fuerza temprano en la mañana. Es así. Hito, ya tenemos prácticamente 2 meses en República Dominicana con todos los, pasando toda esta etapa que tiene que ver con el coronavirus. Y ya hay cosas que uno puede hablar. Yo tenía un comentario para hoy que yo creo que lo podemos integrar, que lo vamos a tratar de desarrollar después, que es los dilemas. ¿Cuál es el futuro de la política o de las elecciones en República Dominicana? Todavía es un dilema, porque no se sabe. ¿Cuál es el futuro de la enfermedad? No se sabe. Ayer discutíamos sobre el futuro de la economía. No se sabe. Yo digo, todo el mundo sabe lo que va a gastar el gobierno un mes tras mes, pero no se sabe cuándo el botón de la economía se activa y entra la remesa, entra la divisa y se activa el aparato productivo nacional. Y yo creo que en estas 3 patas, que son la salud, la política y la economía, yo creo que la debemos desarrollar con Hito Bisonó en el día de hoy. Vamos a comenzar por la primera parte, la parte de la enfermedad, de la pandemia, del manejo de esta. ¿Cómo tú entiendes que hasta el momento se ha manejado todo esto a nivel nacional con respecto a las medidas mundiales? ¿Y qué recomendaciones tú pudieras hacer ya viendo lo ocurrido hasta el momento y el desarrollo de todo lo que son los casos, las pruebas y todo esto? Bien, Michelle, primero quiero decirles que voy a hacer un planteamiento inicial basado en la información que recibo diariamente como presidente del Comité Ejecutivo de los Parlamentarios de Acción Global. Es una institución con sede en Bruselas y en Nueva York que tiene 147 parlamentos y que trabaja temas de impactos globales, Corte Penal Internacional, tema de océanos, tema de derechos humanos y salud, como es natural y más una pandemia. Lo que ha resultado más eficiente en cuanto al manejo de la pandemia, obviamente que es el aislar a la población con un solo objetivo, que es que no llegue una masa de ciudadanos al mismo tiempo a los hospitales a abarrotarlos, porque una enfermedad que no sabe cómo tratarse y que cada tratamiento puede resultar diferente porque son pruebas en cada ser humano, bueno, pues lo complica aún más. El miedo que eso conlleva, bueno, pues crea un desasosiego. Y digo eso porque sabiendo que la vida es lo más importante en el mundo, y más para mí que creo en eso, en la vida, hay que ver que se mueren muchas personas. Y ya, por ejemplo, en República Dominicana tenemos 400 muertos, pero en otros países van miles de muertos. Y eso conlleva mucha preocupación. Otros se hacen la pregunta, ¿y los que están vivos entonces? ¿Y las enfermedades que no son el COVID, que todavía hoy registran más muertes? El azúcar, el cáncer, la presión alta, el VIH y otras más. Y eso comienza a poner temas ya con el tiempo sobre la mesa que ha obligado a diferentes países a comenzar a abrir la economía. Porque aquí venimos entonces con el tema de lo urgente y lo importante. Urgente salvar a la gente que en este momento se está infectando. Muy bien.
Pero lo importante es qué viene después entonces. Más muerte, situaciones que causarían más desasosiego a las sociedades, un asunto que es sanitario y que todavía es sanitario, se puede convertir en una crisis económica que cause más muertos y más desórdenes que la propia enfermedad. Todas esas son preguntas que se han ido manejando en el mundo. Lamentablemente, en República Dominicana, el aislamiento comenzó parcial. Y nosotros, y aquí utilizo esa palabra, nosotros asumimos la realización de las elecciones municipales cuando días antes la OMC decía que no había problema en República Dominicana y días después de las elecciones municipales, entonces se mandaba una cuarentena y a un toque de queda. Se expandió el virus como no era deseado. En los países nórdicos y otros, como Alemania, Nueva Zelanda, incluso han podido estar abiertos y manejar el virus con cierto contagio controlado, porque hay también una realidad. El virus es una gripe que no se conoce la cura, pero no se ve, no va a desaparecer. Tarde o temprano, incluso hay una teoría de que se le va a pegar a todo el mundo y que donde han sucedido las muertes hay que verla desde el punto de vista de qué cantidad de muertes por miles de habitantes. Cuando usted dice en Estados Unidos que van 50,000 muertos, bueno, tiene que verlo dentro de 400 millones de habitantes. Cuando usted dice que en China se murieron miles de personas, lo tiene que ver dentro de 1.400 millones de habitantes. Aunque una muerte más que suficiente para uno tener mucho cuidado. República Dominicana, el aislamiento debió ser más rígido en principio. Como muestra de lo que digo están las redes, que ya hoy hay que tener cuidado porque uno escribe y entonces lo buscan. Nosotros propusimos al principio que el toque de queda fuera 24 horas. Porque en ese momento decirle a la gente quédate en casa y hacer un esfuerzo era posible. Ya hoy, ahorita lo decía Michelle, lo decía Félix y todos ustedes, hoy quédate en casa para nosotros que tenemos 2 o 3 espacios, que tenemos un pequeño jardín, que tenemos una despensa, eso es muy fácil. Pero para la mayoría del pueblo no hay que irse al interior. Usted se va al Callejón de la Chancleta en Cristo Rey o a los Girasoles aquí al lado de la República de Colombia o se va a los kilómetros. A cualquier parte, a cualquier barrio. O a los Praditos. O los Praditos, Honduras. Y una casa es un cuarto de 30 metros cuadrados con techada de zinc, que a las 5 de la tarde, cuando usted le dice quédase en casa, eso es una estufa. Y si prende un abanico, aire caliente. Y después de 2 meses, sin tener que comer, porque esa persona o es taxista, o echa un lavado, o trabaja en una ferretería que cerraron y que no la van a abrir otra vez, o trabaja motoconcho en cualquier negocio que esté suspendido y que esté entrado ahora en fase, usted sencillamente tiene que salir a buscar la comida y ya no puede más, con su hijo gritándole ahí que tiene hambre. Entonces es una situación delicada que hay que analizarla en cada contexto, en cada país es diferente, tiene una economía, tiene una disciplina. Yo no quiero terminar esta primera parte sin felicitar a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los médicos, a las enfermeras, a aquellos que, aún a sabiendas que es preservando su trabajo, está más que bien, pero también se están exponiendo los mismos delivery, los que trabajan en la bomba de gasolina, en la farmacia, que el pueblo se ha comportado de alguna manera sensata, y estas personas que he mencionado también. Bien, Terrero. Sí. Licenciado Bisonó, es verdad que el drama es difícil, el que usted ha planteado, porque presenta coyunturas que no son entendibles, ni para el gobierno, ni para la oposición quizás, por mucho menos para los actores que son las personas que están en sus casas, en quédate en casa, que donde quiera todos los anuncios que hay, sea por la televisión, por las redes, lo que dicen es quédate en casa. Eso es el eslogan para todo el mundo. Pero, en verdad, yo decía que hay que ir flexibilizando. Y te lo dice, porque si la gente sigue en casa,
va a llegar a un extremo de no respetar las leyes, de no respetar a nadie, porque lo primero es comer, como decía Peña Gómez, comer es primero. Y si no tengo comida, tengo que buscarla. No tengo leche para los niños, hay que buscarla. ¿Qué planteamiento razonable se podría hacer al gobierno desde la óptica de nosotros aquí, síntesis, en la voz de usted, para decirle al gobierno qué debe hacer? Mira, hace aproximadamente mes y medio que yo me sumé a apoyar a Luis Abinader. Y obvio, porque traté de armar una candidatura, eso es otro tema, no lo logré, mis principios y mis valores lo quiero conservar por encima de lo que hubiese sido hacer eso en ese momento, pero apoyo a Luis Abinader por la propuesta final que hizo. La Constitución dice, bueno, elegir y ser elegido. A mí no me van a elegir, tengo que elegir. Cuando yo vi que él hizo la propuesta de sentarse en una mesa a tratar el tema del coronavirus, primero, después el tema de la economía, porque viene el tema de la economía más duro que el de coronavirus, y después el tema de las elecciones también, porque hay que cuidar la democracia, y se han cambiado la fecha 2 veces de las elecciones. Entonces yo dije, bueno, aquí hay una posición sensata a la que yo me debo de sumar, porque yo creo que es el país. Ahora lo que importa, por eso tengo mi bandera, igual que tu terrero aquí atrás, lo que importa es que todos somos dominicanos. El coronavirus no pregunta de qué partido tú eres, a ver si te doy, o cuántos cuartos tú tienes, a ver si te doy, o de qué religión tú eres. No, todos los dominicanos, igual que la economía, igual que la democracia. Entonces, me parece que eso es lo sensato, hacer una mesa liderada por el presidente, porque nadie le está compitiendo eso, es el presidente de la República, pero con los diferentes actores políticos y quizás sociales, para ver cuáles son los pasos que se van a dar, de manera que nadie se sienta en la realidad de una competencia económica, política, que hay elecciones dentro de 2 meses. Yo voy a tomar esta decisión para echarme la culpa. Bueno, debería, porque para eso usted lo eligieron y por eso que usted es el presidente de la República y sus equipos. Pero sabemos que eso no sucede aquí en República Dominicana. Bueno, pues vamos a tomarla todas juntos. Vamos a decidir abrir paulatinamente. Lo que no podemos seguir es con un ministro de Salud Pública diciendo que no politicen las cosas y él recibiendo en los almacenes de un candidato al Estado o desmeritando las ayudas que le están dando o llamando a licitaciones que hay que suspenderlas porque están amañadas y que el mismo presidente tiene que sustituir direcciones generales. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Personas que incluso se han descalificado por sus posiciones desde el Estado. Bueno, vamos entonces a tomar la decisión todos juntos, pero hay que ir abriendo la economía. Y además son cosas de lógica, vuelvo y repito, la vida es lo más importante que hay, pero sabemos que van a haber muertos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que podemos salvar y con lo que tienen que seguir comiendo? Por ejemplo, todos los días vienen los camiones del Cibao y de Barahona llenos de plátano. Muy bonito artesanalmente esos camiones, ¿verdad? Como vienen hasta el tope de plátano. Se le picha una goma al camión, se le rompe la batería al camión, el eje cardan se le daña. ¿A dónde lo van a arreglar? Porque están cerradas la tienda de goma y de batería. Bueno, en tu casa, mes y medio sin salir a la calle, pero no hay agua tampoco, porque la sequía, a eso me refiero. Y entonces resulta que a ti se te rompió o la bomba de agua o la perilla del inodoro o una zapatilla y se te está botando el agua. ¿A qué ferretería tú vas a arreglar la llave de tu casa? Además de no poder salir y no tener agua, tener un problema elemental que no lo puedes resolver. Y estamos hablando de eso sin hablar de la comida, del ahorro que pudiera haber tenido esa gente que ya no lo tiene y que están desesperadas. Hay que hacer un programa de apertura paulatina de manera de que se respeten las medidas sanitarias como se están respetando en algunas áreas, porque aquí la gente sigue yendo al banco, sigue yendo al mercado, van a algún tipo de actividades que salen todos los días en la prensa, y ni hablar del peregrino, Michelle. Marcela.
Hito, el Fondo Monetario Internacional proyecta que República Dominicana dejaría de percibir unos 6.000 millones de pesos en lo que son de dólares, perdón, de dólares, en lo que son exportaciones, en lo que son remesas e inclusive en el turismo. ¿Cómo podría llegar a afectar a un gobierno nuevo en el poder? Eso va a ser grave para República Dominicana. Digo esto porque nosotros estamos recibiendo, o estábamos, casi 10.000 millones de dólares en términos generales. 7.500 bien clarificado, y se dice que algunos 2.500 entre drogas, informalidades y lavado. Pero son 10.000 millones de dólares que además no se trabajan en República Dominicana, que vienen en un empuje extraordinario de la diáspora y que ya hoy anda por un 30% de disminución y va a seguir bajando lamentablemente porque es que están desempleados quienes los mandan en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cifra récord, no se daba desde los años 33 de la gran parálisis cuando la guerra, de un 17% de desempleo. Claro, vuelvo y digo, la crisis todavía es sanitaria, no es económica. Cuando Estados Unidos abra su economía, esos empleos muchos están ahí, pero bajará a un 7, como quiera, de 0, casi de desempleo a un 7. Las remesas se van a ver afectadas. Después de eso, el turismo es un 12% del PIB de República Dominicana. Y no es que nosotros no tengamos nuestros hoteles, aunque también tienen el impacto. Van a llegar los turistas, porque no van a venir ni de España, ni de Italia, ni de los Estados Unidos, porque no están saliendo. Y los ahorros que ellos tenían para darse una vacación en este año, lo han tenido que gastar en los 2 meses que tienen cerrado en su casa. Entonces, la economía dominicana tiene que estar consciente de que ese impacto, para comenzar, va a golpearnos duramente. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Miren, me llenó de emoción, de satisfacción y de energía ver esta semana que llegó por primera vez a República Dominicana un avión directamente de Israel. Bueno, ese avión por alguna manera traía ayuda a otros países cerca y lo pudieron contactar para que viniera a buscar las piñas de República Dominicana. República Dominicana suple el 100% del mercado de piña de Israel y se consiguió, y aquí hay que darle los méritos a una joven que se llama Kisha Rodríguez Ten de Monteplata, una muchacha joven, una muchachita relativamente, insistiendo, y la labor de varios embajadores de Israel hasta que se consiguió eso. O sea, nosotros tenemos capacidad para exportar, para reinventarnos y salir adelante. Nosotros tenemos, por ejemplo, depósitos que se pueden explotar en minería responsable, estoy hablando, minería que no riña con el medio ambiente, cuando el oro está a niveles de llegando casi a los 2000, ha roto récord, y nosotros podemos comenzar a ver qué mercados podemos ir además supliendo con normalidad. Están todas nuestras zonas francas que producen y que hay que debido de sanidad, pero para hacer todo eso tenemos que tener tranquilidad. No podemos seguir hablando de trampas en las elecciones, de que se va a cambiar la fecha, de que si votamos el 5 de julio o si no votamos el 5 de julio, de quién se acusa de una cosa y quién se acusa de otra, con situaciones que todo el mundo sabe que son políticas y descuido. Lamentablemente yo tengo que decir, por ejemplo, el tema de los basureros. Bueno, pues olvidémonos de quién tiene la culpa. De lo que no nos podemos olvidar es que se prenden cada 6 meses o 7 meses y el PLD tiene 16 años en el gobierno. Por ejemplo, Duquesa está prendido ahora. Gracias a Dios que tampoco está lloviendo, porque si no, no pudieran entrar a Duquesa los camiones de los bomberos, porque también cuando llueve no se puede entrar. Se ha puesto asfalto en el país entero, pero no se ha hecho un pedacito de carretera para Duquesa. Y todos los vertederos a nivel nacional, comenzando por el de Puerto Plata, cuando reciben los cruceros, los recibe el vertedero de Puerto Plata. Entonces tú preguntas, ¿dónde está Dominicana Limpia? ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué es lo que se está haciendo con una coordinación de política a largo plazo? Y aquí tengo que referirme a lo que ustedes mencionaron ahorita. Yo no sé, doña Marcela, si fue usted que dijo lo del pacto de energía, que se llamó a firmar. A mí me llamaron el Consejo Económico y Social
para firmarlo. Y yo le dije que sí, que lo firmaba, iba donde sea a firmarlo, pero no se ha podido hacer ni un pacto económico, porque todos son parches, aquí no hay ni una sola reforma estructural real, ni el pacto eléctrico se ha podido hacer. Seguimos, aunque hay diversidad y ustedes tienen un anuncio de producción de energía, se ha diversificado, pero se siguen votando en el zafacón 2.000 millones de dólares anuales. Ni tampoco se ha podido hacer un pacto para modificar el código de trabajo, que ahora se trabaja, mira cómo estamos nosotros aquí, y eso es un trabajo lo que ustedes están haciendo. Eso no está en el código de trabajo. Entonces tenemos que llegar a un pacto que tiene que liderar al que le toca, que es el presidente de la República, para tratar coronavirus, plan de contingencia económica y democracia dominicana. Hito. Queremos saber, tú hablaste de la necesidad de que haya elecciones, pero también la eventualidad de que no pueda asistir tanta gente a votar, que es algo que es un tema acá en el programa, que lo tratamos con frecuencia. ¿Tú crees que podría ser unas elecciones legítimas o de resultados aceptables con un bajo nivel de votación por las circunstancias actuales? Fíjate, como le dije al inicio, recibo información diaria de los comportamientos de diferentes países y la política es una de ellas. Tenemos el ejemplo, aunque son sociedades diferentes, de Corea del Sur. Las elecciones hace 3 semanas más asistidas de su historia republicana y en medio de saliendo de una pandemia, del pico. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el tiempo que queda hay que motivar a la gente, hay que concientizar a la gente. Además, independientemente de que aquí a lo mejor lo cogen para paseadito. No, el dominicano, cuando me gusta, cuando hago una propuesta, un análisis, siempre tener referencias. Las elecciones en República Dominicana, independientemente la coyuntura, aunque esta es una coyuntura muy especial, siempre ronda el 70%. Niveles muy altos para no ser obligado el voto y para ser un país que tiene sus altas y sus bajas en los resultados de elecciones, porque una vez saca 60%, otra vez son reñidas, otra vez 49%, pero la gente va y vota. Entonces nosotros necesitamos motivar a la gente, que la gente sepa que hay estructuras que se pueden aplicar modificando, por ejemplo, el horario, primero los mayores, luego las mujeres, luego los hombres, tener las disposiciones de seguridad, el distanciamiento, tener los implementos sanitarios que haya que tener para que la gente vaya segura, exigirle. La gente va al supermercado. Ustedes no han visto la cola en los supermercados. A distancia, no te dejan entrar si no tienes mascarilla y guantes, y todo el mundo va al supermercado. Todo el mundo va a comprar algo aquí. Tú te das una vuelta por los barrios, que es donde está la clase populosa, y en la puerta de los colmados hay cajas impidiendo para que la gente no entre, le piden desde fuera. O sea, si hay manera de organizarse, nosotros tenemos 2 meses. ¿Qué me refiero con esos 2 meses? Que las elecciones municipales, ante el fracaso de febrero, cuando se hicieron en marzo, bastó un solo mes para que con el apoyo de los organismos internacionales se armara aquí unas elecciones que no hubo problema en su resultado y eran más complejas porque había más candidatos. La candidatura de alcalde y vocal son más que la de los presidentes y los congresistas. ¿No te preocupan los viejos y los viejos y la diáspora, el hecho de que no puedan votar? Porque yo no veo, los niños no votan, pero yo no veo en la fila de los bancos ni de los supermercados, ni viejos, no hay muchos viejos, los viejos están yendo lo menos posible, los jóvenes le estamos haciendo las compras, la mayor cantidad que se pueda a los adultos mayores, y hay problemas internacionales de que se permita, sobre todo en Estados Unidos, el voto en el exterior. Sí, tú tienes un punto interesantísimo. Yo creo que va a haber una baja en la presencia de las personas mayores, obviamente, pues, y es entendible. Pero, ¿qué pasa? Que la gran masa, el 60% del padrón electoral, 60%, tiene menos de 40 años. Entonces, hay que trabajar a los que tienen menos de 40 años y los que tienen menos de 70 años,
que serán el 90% de la matrícula. Luego, de los Estados Unidos, que es una población interesantísima, porque tienen siempre posiciones más liberales, más independientes, no reciben dádivas, por el contrario, trabajan y mandan para República Dominicana. Es importante que participen. Ahora bien, en las últimas elecciones nunca han sido más del 2% de los votos emitidos. Esperemos que ahora se motiven y que se pueda resolver principalmente lo de Nueva York, porque las medidas que se han tomado en los Estados Unidos es por un mandato del gobierno americano, que le ha pedido a todos los países amigos que pudieran celebrar elecciones que lo hagan por correo, que no lo hagan presencial. Pero sin embargo se puede mantener la votación en España, se puede mantener la votación en Panamá, se puede mantener la votación en donde hayan otro tipo de diáspora. Y todavía hay tiempo para resolverlo. Andrés. Licenciado, tres cosas puntuales rápidamente. Mire, uno de los temas en que más la oposición se ha agarrado toda la vida, la oposición, no importa qué partido esté, la oposición, es el endeudamiento interno. El Producto Interno Bruto versus la deuda, eso es un problema grave y le decimos a la gente, nos vamos a morir porque los nietos y los bisnietos van a tener que pagar todo esto. Primero, estamos en una crisis y hay que tomar prestado obligado para poder salir. ¿Qué haría el gobierno del PRM frente a ese endeudamiento que va a comenzar desde ahora y que va a tener que continuar si gana la presidencia? Una, cuando se habla de experiencia frente a un gobierno y un estado como este, la experiencia todavía es más fundamental, o sea, lógicamente, Abinader es economista y tiene que tener, lógicamente, experiencia privada como economista y también pública a nivel general. Pero Leonel Fernández en el 97 tenía 43 años, no tenía ninguna experiencia y lo hizo, salió. Y finalmente, con los viejos votantes, quizás hay que trabajar ustedes como partidos, con la Junta, como hizo Roberto Rosario, que se tomaban a esos viejos, vamos a decir mayores, adultos mayores, que no podían moverse. Iban a su casa. Casas y lo asistían allá. Y eso se puede hacer rápido, haciendo un mapeo. Es otra cosa. Fíjate, lo primero es que yo no puedo hablar por el PRM de ninguna manera. Mi posición es la que yo puedo externar con mucho respeto como aporte a una visión diferente que de administración en la que yo creo y la que ha funcionado en otros países con las estrategias que nosotros seguimos. Y lo que sí sé es que el endeudamiento en República Dominicana, como a cualquier persona, cuando tú vas por primera vez a coger prestado, te dicen, bueno, ¿cuánto vale tu casa? 1 millón de pesos. ¿Cuánto tú quieres? 100,000, así te lo presto. Mira, yo necesito 100 más, así te lo presto. Y tú vas pidiendo hasta que dicen, no, ya yo no te lo presto porque ya tú me debes 300,000, el interés mío que es de usurero, que es al 40 mensual, ya yo, dame la casa. Sí. Entonces, eso es lo que ha pasado en República Dominicana. En los últimos 20 años, el endeudamiento se ha multiplicado por 1000. Y tú dices, o dicen algunas personas, no, pero los Estados Unidos tienen 125% de endeudamiento, que nosotros tengamos el 52% del PIB no es nada. De una manera, yo diría que cínica, olímpica, irresponsable. Sí. Bueno, pero hay que ser político responsable, no solamente político. No, porque dije, cuando tú dices eso, no son cosas. Dije olímpicamente. No olímpicamente. Porque no son las mismas economías. ¿Cómo tú lo vas a pagar? En República Dominicana es más difícil. Entonces, los préstamos en sí no son malos. Lo que son malos es en qué tú lo usas. Sí. Y más si lo usas de una manera ineficiente y más si lo usas para que se lo roben. Como de Brecht, por ejemplo. Nadie te va a decir que la carretera de aquí a Punta Cana está muy bien. Nadie te va a discutir eso. Lo que sí te pueden discutir es a qué precio. Porque si hubieran hecho una carretera arriba y otra abajo de 2 niveles con el precio que costó esa carretera. Que se llevaron entre las uñas mucha gente y que no ha pasado nada. Y de eso que está cansado la gente aquí, de la política de robo y de la impunidad. Ahora bien, yo creo que los sectores de la economía están muy claros identificados. No es la República Dominicana sola la que está y va a vivir una depresión que viene, que todavía no es económica. Vuelvo y digo, es sanitaria, pero se está volviendo económica. Claro. Para ustedes los invito a que vean, por ejemplo, los comportamientos de las bolsas. Aunque han inyectado en los Estados Unidos capitales extraordinarios, todavía la bolsa mantiene unos precios, unos niveles
que son los niveles de hace 2 y 3 meses, peleando ahí arriba, abajo, arriba, abajo. Pero la República Dominicana va a tener, correcto. Entonces, cuando yo veo alrededor de Luis Abinader a un Jochi Vicente, a un Alejandro Fernández, a un Pedro Pérez, Pedro Silverio, y economista, Seara Hatton, el mismo Luis que es economista, o sea, Pedro Silverio, que son ideas diferentes, que yo creo que podemos hacer otras cosas más responsables, más novedosas, siguiendo incluso algunas políticas que puedan ser aceptables de las que ha hecho este gobierno o los anteriores. Podemos seguir a construir un país. Y ahí es que hay que afianzarse, hay que echar para adelante, hay que arrimar hombros y empujar todos en una sola dirección. Yeah. Bien, Hito, una pregunta final de mi parte. Yo conozco bien y siempre hemos estado de acuerdo con sus posiciones. Usted acaba de hablar de Odebrecht, inclusive usted reconoció, estando en el Congreso, hasta que esas aprobaciones y que el manejo de todo eso lo hacían todos los partidos y que había gente de todos lados. Usted siempre ha sido claro. Lo mismo con su propuesta. Siempre hemos visto la propuesta de Hito Bisonó, que es la más clara y la mantiene siempre, que todos los dominicanos dicen, el que no la quiere, no le puede estar de acuerdo, pero la entiende, está clara y su posición la defiende bien. Sus principios nunca los sacrificó. Yo soy testigo de excepción en un caso, y yo digo, Hito Bisonó no es candidato a la presidencia porque no quiso. ¿Por qué? Porque respetó sus principios para poder participar en este proceso. Yo no voy a sacrificar nada y me excusa si cometo indiscreciones. Ahora, ese acuerdo que usted habla con Luis Abinader, independientemente de estar de acuerdo con su última propuesta, el manejo de la crisis del coronavirus y el manejo de la propuesta de cómo manejar la economía, el consenso y todo esto, ya vamos para un proceso electoral. ¿En qué medida el PRM o Luis Abinader acogió alguna de las propuestas de Hito Bisonó fuera de todo esto? Porque la vida continúa. ¿Están ustedes acoplados? ¿Usted tuvo que sacrificar todas sus propuestas y principios para esto? Sí, buenísima pregunta y te lo agradezco. Además, la introducción a esta pregunta, ciertamente. Yo creo mucho y ahora estoy sacando mi 4º libro en que los que queremos hacer política clara, seria y coherente a través del tiempo, no solamente en una coyuntura, sacar ventaja en una coyuntura, sino dejar un legado, pensar en un país, en una nación y en el prójimo y en nuestra propia familia, tenemos que estar cuidando siempre nuestros valores y principios. Y donde quiera que yo vaya, fue parte de lo que conversamos, yo voy a tener mis valores y mis principios muy claros. Pudiéramos estar de acuerdo 10 puntos, estamos de acuerdo en 7, en 3 no. Bueno, yo esos 3, tú me vas a permitir que yo lo defienda, que lo conversemos, que haya un espacio para defenderlo y bueno, y mientras tanto trabajamos en los otros 7. Y yo creo que sí, que hemos ido aportando en muchísimas cosas y por eso te decía, asunto de arrimar hombros. ¿Por qué? Que no podemos seguir como estamos. Un endeudamiento muy grande, una macroeconomía que, bueno, está ahí, pero dependiendo de qué, nos van a venir a cobrar en algún momento. Con lo que nosotros sí sabemos, y eso lo señalan todas las encuestas hasta antes, ojalá no se agrave, es el miedo que tiene la gente de salir a la calle. ¿Por qué? Por la delincuencia, por la impunidad. La gente está cansado de las mismas gente, de las mismas estructuras. Se dividen los partidos, pero son la misma gente. Ahora hay diferentes propuestas. En este caso, 3 que compiten. Está o el candidato del presidente Medina para seguir, que es Gonzalo Castillo, con lo que ellos hacen, o Leonel Fernández para seguir con la misma muestra del PLD y que creó lo que es Danilo y Gonzalo, porque es la misma raíz o la madre de esa raíz, o está Luis Abinader con un nuevo equipo que pueda traer una alternativa diferente y ponerse a trabajar con otra modalidad que no son los últimos 20 años. Y yo me inscribo en esta última, defendiendo siempre mis valores y mis principios, que ahí están: una economía frugal, la vida desde la concepción hasta la muerte, el medio ambiente, la participación de la mujer y la juventud, no por cuotas, sino porque es el derecho de ellos y lo necesitamos así, la producción del campo,
una producción que sea encadenada, o sea, que nosotros podamos al final del día decir, estamos exportando 20.000 millones e importando 10.000. Hoy es lo contrario. Nosotros estamos importando el doble de lo que estamos exportando. Nosotros necesitamos defender nuestra nacionalidad, como decía Terrero, con su bandera ahí atrás. República Dominicana no puede ser la solución del problema de Haití. Nosotros tenemos que defender primero la República Dominicana y asimismo defender también nuestro espacio de salud, de energía. Y yo creo que aquí esa es la visión que tiene Luis. Y eso es lo que él me ha dicho. Y eso es lo que nosotros nos atrae en este momento, que esas son las únicas 3 alternativas. Y vamos a luchar para que, es otra cosa que no hemos tratado y quiero decirla antes de que terminemos, de que aquí se tiene que definir las elecciones en una primera vuelta. ¿Por qué? Porque este país no aguanta gastar 3.000 o 4.000 o 5.000 millones de pesos más en 3 semanas después del 5 de julio, sencillamente para que 2 cúpulas se entiendan o se asocien cuando las cosas están muy definidas. Que se asocien en una mesa el 5 de julio en la tarde o que hagan lo que quieran, pero que hagamos lo que se hizo racionalmente en el año 2000 y se evita gastar un dinero que necesitan tenerlo los trabajadores en la mano, que necesitan tenerlo los micros y pequeños empresarios como capital de trabajo, que necesitan tenerlo todavía los hospitales porque van a seguir con el coronavirus, que necesitan tenerlo diferentes instituciones para llevarle agua a la gente que no hay agua y cosas de ese tipo. Bueno, mire, si mi abuela no hubiese muerto, estuviera viva hoy, ¿verdad? Eso es así. Pero los hechos son las principales evidencias que se llevan a un juicio. Mira, este es el hecho irrefutable, míralo aquí. ¿Qué podría pasar? Yo sé que estamos en tiempo. Cuando estos alcaldes que han asumido ahora del PRM toman medidas desastrosas, diríamos que ilógicas, que la gente mira y entonces comienza a decir, pero mira que lo que viene, sin tener ninguna culpa Luis Abinader de eso. ¿Cómo podría manejar? Y usted dice, no va a hablar por el PRM. O los acuerdos del PRM con el grupo de Leonel Fernández. Bueno, también. Eso es la otra parte. Sí, porque también van aliados en algunas áreas. ¿Qué opinión tiene Ito Bisonó, que tiene experiencia de Estado, de un área que viene de Balaguer? ¿Cómo se maneja eso? Lo primero es que no se puede etiquetar a nadie por conductas personales aisladas. O sea, estamos hablando de 80 alcaldes y 2 alcaldes que dijeron algunas cosas y cogieron cortos y que después se clarificaron. Personas a quien yo no conozco. Por ejemplo, el de Cotuí dijo, le sacaron, hay que cancelar a todo el mundo, pero resulta que era de 5 millones de pesos que recibía la alcaldía, gastaban el 90% en botella. Entonces son cosas diferentes, ¿eh? Porque es lo que está diciendo, no, yo necesito el dinero para recoger la basura y para limpiar el pueblo. Estamos hablando de lo que pasó en Sosúa, para ser preciso, ¿verdad? En Puerto Plata. Eso fue un chofer. Bueno, pero no solamente un chofer, ahí estaban todas las instituciones del Estado. Ahí todo el mundo fue responsable. Y resulta que lo quisieron convertir en una película política el ministro de Salud y resulta que hay 0 contagiados en Puerto Plata. Hay más contagiados en otro lado. Yo lo que creo es que la madurez política tiene aquí que llegar y darnos cuenta que faltan 2 meses, que seguirán inventando cosas, pero lo que no podemos es seguir como vamos. Duquesa estuvo bajo la administración de los gobiernos del PLD. Se la quitaron a la administración público-privada. La asumió Medio Ambiente y Dominicana Limpia, un programa del gobierno. Y míralo ahí prendido. Y ahora están prendiendo los diferentes, porque eso dice uno y otro, ¿verdad? Que lo están prendiendo. ¿Pero para qué? Para hacer política. A nadie le interesa cuidar a la gente. A nadie le interesa recoger la basura, reclasificarla. Y eso, como tú decías, si mi abuela estuviera viva, es lo mismo que si los alcaldes anteriores hubieran hecho su trabajo, y quiénes eran, y quién gobierna, y quién administra, y quién es que los responsables. Entonces lo que no se puede es seguir con el PLD en el poder. Tiene que venir un cambio. Bueno, Ito, gracias. A ustedes, y cuídense. Bien, igualmente. Gracias. Quédese en casa. Sí. Gracias y buenos días. Hay que